stop feeling, no, I won't stop feeling. Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Elche, Alicante. Teresa, de 70 años, es asesinada a golpes de una barra de hierro por su expareja de la misma edad, que posteriormente se suicida. Se habían divorciado hace 2 años y en 2013 ella había presentado una denuncia por maltrato psicológico que no prosperó. Valencia. Susana, de 38 años, brutalmente asesinada a cuchilladas por su pareja. Nacho, de 47 años. Dejan 3 hijos menores que estaban en el colegio en ese mismo momento. Sabia, Alicante. Jane, de 43 años, falleció tras 9 días de hospitalización a causa de la brutal agresión con una sartén propinada por su pareja, de 39 años. El asesinato se produjo delante de sus hijos, de 8 y 12 años. Cáceres. Tamara Simón, tenía 23 años. Su marido, de 24 años, la arrojó del coche en marcha cuando circulaba por la autovía. Tenía un bebé de 1 año y medio. Lleida. Una mujer de 24 años es asesinada a tiros por su marido, que posteriormente trata de suicidarse. Dejan 2 niños huérfanos de 1 y 3 años. Todas ellas víctimas de la violencia de género, todas ellas inocentes, asesinadas por defenderse del maltrato recibido por sus parejas durante años. La directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha avanzado que en torno a 4.000 mujeres han denunciado casos de violencia de género en los centros de la mujer de Castilla-La Mancha, en los que se han recibido 5.000 llamadas y se han atendido nada más y nada menos que 23.300 casos, aunque no todos ellos por maltrato. 9 mujeres víctimas de maltratos llevan varios días en huelga de hambre acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para protestar contra la violencia de género. La hija de una de ellas cuenta en un libro las palizas y amenazas que ambas sufrieron a manos de su padre. Es el relato de una pesadilla que se prolongó durante más de una década. Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Onda Bárbara, una radio independiente y asamblearia del barrio de Santa Bárbara. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de un tema tan delicado y doloroso como lo son las víctimas de violencia de género. Un programa que vamos a aprovechar para denunciar esta violencia y en el que nos alzamos en un solo grito diciendo ¡basta ya! Ninguna víctima más. Para hablar de ello tenemos con nosotros a María Elena Arroyo, presidenta de la Asociación Bolo Bolo de la ciudad de Toledo, y a una compañera, Ana María. Y para finalizar el programa también hablaremos con Eva Jiménez, concejala de Servicios Públicos y Sostenibilidad de la ciudad de Toledo, por Ganemos Toledo. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia.
cuida de mis ojos, cuida de mi cara. Abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad. Soy la fortaleza de mañana. Soy la fortaleza de mañana. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Buenas tardes, Elena, Ana y Eva. Bienvenidas a nuestra radio. Las estadísticas de víctimas en lo que llevamos de año son escalofriantes. Las últimas cifras hablan de 45 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Este 7 de noviembre se ha llevado a cabo una marcha estatal contra la violencia machista, donde más de 300 movimientos feministas denuncian que las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y se suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad. ¿Cómo vivisteis la jornada en Madrid? Contanos un poco la experiencia. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Un placer, Dama, y todos los que estéis aquí en la mesa. Bueno, pues como colectivo, Bolo Bolo vivió la manifestación como algo grupal, ¿no? Digamos que participamos, bueno, Eva está aquí también para hablar del tema. Fuimos en un autobús que puso el Consejo de la Mujer, y Bolo Bolo, como miembro del Consejo, pues aprovechó la oportunidad para manifestarnos junto con el Consejo, y aparte también nos manifestamos en una pancarta por el colectivo LGTB. O sea, hicimos como la doble militancia, ¿no?, que tenemos. Como colectivo feminista acompañamos al Consejo de la Mujer, y como colectivo LGTBI pues acompañamos a la Federación Estatal. Y bueno, la verdad es que fue muy emocionante la preparación de lo que era, de lo que estaba todo en torno al día, ¿no?, al 7. Y luego también llegar allí y comprobar la cantidad de gente que ya a 500 metros del punto de partida ya se estaban movilizando, y ver no solo colectivos feministas, bueno, en realidad éramos todos colectivos feministas, pero no ver solo colectivos de mujeres, ver también a muchos hombres, a muchas familias, mujeres mayores. No sé, para mí fue muy emocionante y la verdad que muy enriquecedor, la verdad. Hola, buenas tardes a todos. Primero, muchas gracias por invitarnos y por hacer un programa de estas características, ¿no?, sobre la violencia de género, que yo creo que es un tema muy importante después del último año que hemos tenido, de una violencia muy creciente, con unas 56 víctimas de violencia de género, si hablamos solo con las estadísticas oficiales, pero que podrían subir hasta 60 con las que se están investigando, y bueno, y si vamos a colectivos como feminicidios.net, que recogen también víctimas colaterales de la violencia de género, pues podríamos hablar hasta de 66 víctimas, una cosa pues muy importante para tenerla en cuenta en un programa como este, así que muchas gracias, lo primero. Y luego, pues sobre cómo vivimos aquello, pues ya lo decía Elena, ¿no? Yo creo que igual que ella, yo que además estuve justo al lado
en esos primeros momentos de la manifestación de una manera como muy emocionante. Desde Ganemos Toledo ya lo propusimos en el Consejo Local de la Mujer, y el Consejo Local de la Mujer no solo lo aceptó, sino que también había otros colectivos, probablemente Bolo también, que lo había pensado, ¿no? Poner un autobús para ir hasta la manifestación de Madrid, que fue un hito yo creo que muy histórico. Porque aparte de que había muchísima gente, muchísimas organizaciones movilizándolo, fue una movilización que partió de la propia sociedad, de los propios colectivos feministas, pero que involucraron a todo el mundo. Por eso yo creo que es de lo que hablaba Elena, que había muchísima gente, muchísimos colectivos también de hombres, ¿no? Hombres por la Igualdad, que también estaban por allí, otros partidos políticos, pero también sindicatos, otras organizaciones que no están directamente vinculadas con el feminismo, pero o sea, era muy colorida y muy variable. Y luego, pues una cosa que siempre tenemos los colectivos feministas es que hacemos unas manifestaciones divertidas. que da gusto ir, incluso aunque sean con un tema tan importante como es el de la violencia de género, un tema que además lo que se defendía era que fuera una cuestión de Estado, porque es una cuestión muy importante y que hay que poner en la agenda política desde ya, no solo con palabras, sino con vinculación presupuestaria y con políticas concretas. Aparte de, pues, aunque fuera tan importante y tan serio, creo que no nos deben quitar la sonrisa nunca, porque la alegría es revolucionaria y ahí se vio claramente. También hay que decir, a modo de anécdota, digamos, que no conseguimos llegar al final. Nos quedamos como a mitad de Gran Vía. De repente, cuando estuvimos en el Paseo del Prado, de repente dijeron, venga, que ya sale la marcha, y salimos, pero no sé, media hora, 45 minutos después, y de repente llegamos a Gran Vía, bueno, pues que ya se ha terminado, y no conseguimos llegar al final, o sea, que eso también es muy... A mí que estoy acostumbrada a salir a manifestaciones aquí en Toledo, que se ve perfectamente, son más de casa. Salvo excepciones, se ve perfectamente el principio y el final, y bueno... una manifestación así de esta magnitud, la verdad es que impresiona muchísimo, y por el motivo por el que era, claro. Bueno, quería que nos contásemos qué fue lo que más os llamó la atención de entre los más de 300 colectivos que se reunieron allí. A mí personalmente, un colectivo feminista que había detrás de nosotras, que gritaba unas consignas muy... O sea, que llamaban la atención. Era si el amor te aprieta no es tu talla, era una de ellas. Y otra que decían era sobre niños, o sea, las víctimas silenciosas, ¿no? Que se habla siempre de la violencia a los niños, ¿no? Y una frase que repetía una de ellas casi constantemente, que sobre los niños asesinados, y la verdad es que al final... parecía que no se escuchaba nada más que a esa mujer diciendo la cantidad de niños asesinados que había habido y que no se puede hacer nada para que esto pare. Era como, a mí me impactó mucho. Sí, bueno, sí, yo creo que lo más llamativo de este tipo de manifestaciones y de los colectivos feministas en general es la creatividad que tienen a la hora de elegir los lemas y a la hora de cantarlos. Bueno, yo creo que el colectivo LGTBI también en esto también es muy puntero. Yo creo que el colectivos feministas y colectivos LGTBI yo creo que se van alimentando mutuamente en esto, y yo creo que en la alegría de la reivindicación creo que son muy punteros y son muy llamativos. No sé qué más cosas pudieran llamar así la atención de la manifestación. Es que la manifestación en sí yo creo que ya llamaba la atención, ¿no? Lo grande que era, a cuánta gente involucró, cómo apareció, cómo empezó a funcionar, porque de pronto pues un colectivo feminista dijo, oye, que vamos a hacer una manifestación estatal, esto desde algún pueblo de Valencia, o no me acuerdo dónde salió exactamente. Vamos a hacer una manifestación estatal y vamos a convocar a todo el mundo. Allí pues, una asociación feminista, tal. Y caló muchísimo, y estuvieron un año entero preparándola. Un año entero. Y salió fenomenal. Hola, buenas tardes. Yo me sumo también al agradecimiento que han hecho mis compañeras para deciros que muchas gracias por habernos invitado y que podamos estar aquí con vosotros colaborando en este programa.
Bueno, yo creo que una de las cosas más bonitas que no debemos dejar de decir y que ocurrió en la manifestación es todas las familias que llevaron a los niños más pequeños de la casa, adolescentes como vosotros, y que se ocuparon de concienciar a la gente desde las edades más tempranas, y creo que eso se recogió muy bien también en los medios de comunicación y lo pudimos ver por la televisión, como niños desde 8 años estaban acompañando a sus padres, a sus hermanos. Es decir, que lo que es la manifestación en contra de la violencia de género, recordemos que no solamente son las víctimas, sino por supuesto que están acompañadas, que también es una violencia en contra de las familias, en contra de todos aquellos familiares que están alrededor de las víctimas. Yo en concreto es que me acuerdo mucho de una foto que hice, porque me llamó muchísimo la atención, de una niña que iba a los hombros de su padre, iba con un cartelazo que ocupaba más que ella, que decía: no soy una princesa, soy una guerrera. Era divertidísimo, ¿no? Claro, tenemos que tomar conciencia de que al fin y al cabo nosotros lo vemos desde otra perspectiva, pero el futuro de nuestra sociedad son los niños, vosotros, los adolescentes, y desde pequeñitos os tenemos que inculcar ciertos valores que nos deben acompañar en toda nuestra vida. Y creo que eso es una cosa que es verdaderamente bonita de decir. Como bien pudimos ver y escuchar en todos los medios de comunicación, no pasaron ni 24 horas desde la manifestación cuando un hombre mató a tiros el domingo por la tarde a su expareja y a la madre de esta, en Llíria, Valencia, en presencia del hijo menor de ambos. Otro hombre mata a Baena a su pareja y en Vigo otra mujer apuñalada por su hijo. ¿Cómo se digiere esto, Elena, cada vez que escuchamos este tipo de noticias? Pues fíjate, después del subidón, del empoderamiento, de dejar en Madrid todas las energías y todas las consignas y llegar a casa casi sin fuerzas para nada más, pues al día siguiente, durante los 3 siguientes días, como has dicho, pues te encuentras con la cruel realidad, ¿no? Hay ciertas cosas que no me puedo explicar todavía, pero bueno, pues la verdad es que es desmoralizado, es descorazonador, es como no sé, como una pesadilla. Y bueno, como decía antes Eva, el primer caso que has dicho, el marido mata a la mujer y a la suegra. Posiblemente la suegra no pase a las listas como víctima de violencia de género, y verdaderamente sí que lo es. Ha sido asesinada simplemente por el hecho de ser mujer. Y ha sido asesinada como daño colateral al de su hija. Y, efectivamente, pero es una violencia, es una víctima de la violencia machista, por supuesto. Pero no es una cifra oficial. No es una cifra oficial, con lo cual los datos que has dicho antes posiblemente pues son mayores. Claro. Entonces nada, pues eso, de una manera pues como pues eso, llegas al 7N, digamos que te vacías, en plan pues eso, joder, que nos visibilizamos, que esto no puede ser así, no puede, jolín, que no tiene cabida en la sociedad, que esto cada vez, esta lacra tiene que terminar, y llegan estas noticias y es como, madre mía, empezar otra vez de cero, ¿no? ¿Qué falla? ¿Qué es lo que más se puede hacer? ¿Por dónde tiene que ir la cosa, no? Yo me quedo así. Bueno, tengo entendido que aquí en Toledo lleváis tiempo haciendo un acto en contra de la violencia de género todos los martes en el Mercadillo, junto a la Asociación de Mujeres María de Padilla. ¿Nos podrías contar algo sobre esta asociación? Sí, bueno, el Consejo Local de la Mujer hace ya muchos años que decidió que para visibilizar la violencia de género, y un poco tronca con lo que acaba de decir ahora mismo Elena, ¿no? que es una cosa pues poco visible y porque además afecta mucho más allá de las propias víctimas o víctimas directas. Pues para visibilizarlo cuanto más mejor, pues tomaron la determinación de que todos los martes en el mercadillo que aquí en Toledo conocemos como el martes. Porque es muy tradicional hacerlo ese día. El primer martes de cada mes. Claro, el primer martes de cada mes pues nos concentramos allí a las 10 de la mañana
y somos todos los colectivos que formamos parte del Consejo Local de la Mujer. María de Padilla es uno, y es uno muy importante en el tema este de la violencia de género, porque no sé si sabéis, pero ya os lo informo, que María de Padilla es una asociación a nivel regional que su ocupación más directa es con mujeres víctimas de violencia de género, y a nivel preventivo y por supuesto también a nivel paliativo trabaja mucho y desde hace muchos años y con mucha experiencia, y probablemente son las más impulsoras de esas concentraciones para ampliar la visibilización. Pero bueno, ahí estamos todos, entre nosotros Ganemos Toledo o la asociación Bolo Bolo y el resto de partidos políticos, AIGE, los sindicatos, todos estamos allí. ¿Qué medidas crees tú, Ana, que deberían cambiar en nuestro país para acabar de una vez por todas con esta violencia hacia la mujer? Porque lo que es obvio es que una vez que hay denuncia, como no se le asigne protección las 24 horas, tarde o temprano todas las mujeres acaban siendo víctimas de sus parejas. Es una pregunta complicada. Yo creo que nos la hemos hecho muchas personas, pero siempre acabamos diciendo, bueno, es que yo no entiendo de leyes, es que yo no entiendo de política. Creo que es una cosa más de concienciación, que debería estar en asignaturas en el colegio ya desde chiquititos, y como medidas en cuanto a las víctimas, sí que es cierto que en muchos casos las víctimas denuncian, llaman al teléfono para la mujer maltratada, pero no llegan a tomarse las medidas adecuadas, no se pone un aislamiento de lo que es para protección de la mujer con respecto a su marido. Y todo esto lo que conlleva es que acabe en un asesinato, acabe en violaciones, en cualquier acto que sea de violencia machista. Yo, en concreto, no sé qué medidas se podrían tomar. Lo que sí que es cierto es que en el momento que una mujer llame o se ponga en contacto con la policía, que denuncie a su agresor, que no tengan miedo ninguno. Lo primero que hay que hacer es denunciar, por supuesto, porque es verdad que muchas víctimas no denuncian por miedo a que les ocurra algo más grave. Lo primero es denunciar la situación, y lo segundo que los políticos tomen muchísima más conciencia de que esto cada vez se está agravando más y más y más, y tiene muchísimas más consecuencias en la sociedad, y deberían ser ellos los que, digámoslo coloquialmente, se pongan las pilas y tomen las medidas que nosotros, el resto de la gente, les estamos pidiendo para que esto acabe. Elena, ¿cuál es la primera medida que se toma cuando hay una denuncia? Pues la primera medida, creo yo que la más importante es proteger a la mujer de posibles, ¿no? Sí, bueno, yo creo que casi la mejor recomendación que se le puede dar a una mujer que sufre maltrato es que se acerque al centro de la mujer que tenga más cercano, ¿no? Y yo creo que ahí ya le dan todas las indicaciones legales, pero también todas las posibilidades que puede tener a nivel luego de ayuda posterior, ¿no? Porque una vez que denuncias, y dependiendo qué caso, pero los que son más complicados o los que pueden generar más miedo, ¿no? Es muy delicado luego poder volver a casa, ¿no? Entonces, posiblemente saber que tienes acceso a una casa de acogida. Aquí en Toledo hay una que funciona con para acogimiento de urgencias si tiene que salir rápidamente de casa, o que ya has hecho primero los trámites y en un primer paso, mientras consigues una vivienda de protección social o que puedas acceder, porque también tenéis que tener en cuenta que estas mujeres muchas veces tienen bajos recursos o bajas posibilidades porque ellas no han trabajado o no trabajan, o su trabajo tiene poca remuneración, y a lo mejor si tienen cargas familiares, si tienen hijos, tienen dificultades económicas. Entonces no es fácil encontrar viviendas alternativas, y por eso es muy conveniente que acudir a los centros de la mujer siempre que tengas alguno, y seguro que hay alguno cerca, porque son los primeros que te van a decir todas las posibilidades que hay a nivel legal, pero también sobre todo a nivel de protección.
Es increíble leyendo los testimonios de muchas de estas víctimas que han sobrevivido a los ataques de sus parejas, que ya con 14 años, cuando eran novios, recibían palizas de sus parejas por motivos de los celos. ¿Qué consejo daríais a esas parejas para cuando reciben la primera bofetada? Pues que no se esperen a la primera bofetada. Estaba pensando yo en eso. Que no hay que llegar a la primera, no. Hay muchas indicaciones previas de que estás viviendo una relación tóxica, ¿no? Que se dice. Pues no sé, los celos, por ejemplo. Los celos no son amor. La sobreprotección no es amor. Que te mire el móvil, que te diga con quién sales, a qué hora tienes que volver, qué ropa tienes que llevar. Eso no es amor. Eso seguramente lleve a una relación a largo o corto, medio plazo de sumisión y de control. Que la violencia de género no tiene por qué desembocar luego en hablando mal, perdón, una hostia. No, sino que puede ser directamente el control que ejerce un hombre sobre una mujer a nivel de no permitirle tener autonomía propia. Eso ya es una violencia contra la persona, ¿no? Entonces sí que hay indicaciones previas de que ese caso se puede llegar a dar. Además, en los adolescentes se está viendo un mayor crecimiento de la violencia de género y es una cosa muy preocupante porque precisamente ya hablaba Ana de medidas que se pueden adoptar a la hora de combatir la violencia de género. Yo creo que la prevención es fundamental y para prevenir lo primero es educar. Y a nivel educativo yo creo que una de las cosas pero además desde la cuna, ¿no? Ya nos cuentan cuentos que van mal, ¿no? La Cenicienta. Menuda lucha con los cuentos. Tienes que buscar el príncipe que te salve. ¿Sabes? Hay mucho mito en torno al amor, en torno al enamoramiento, en torno al romanticismo, y eso hace que sean potenciales víctimas de violencia de género, pues, personas que no son capaces de hacer una crítica de que para vivir en una relación de pareja sana no hace falta que se cumplan una serie de ideales ni buscar una media naranja, ¿no? Que al final esos ideales que todos conocemos solo existen en las películas realmente. O sea, el amor a primera vista, bueno, pues hay que, ¿no? No sé. La perfección absoluta. Sí, sí, la idealización. La idealización, sí. La idealización. Bueno, pues esos son los primeros síntomas de... Sí, en el momento que te sientes cohibido, que ya no te sientes libre para hacer nada, que no tienes, como decía Eva, que no tienes autonomía por ti mismo, en ese momento ya hay que cortar. Y eso es cortar, no se puede. La verdad es que así dicho, pues es como, claro, sí, bueno, hay que darse cuenta y hay que cortar, pero jolín, viviendo una relación así tóxica de insumisión o de, ¿no? Es muy difícil. Entonces también las personas que estamos alrededor, en cierto modo, también no sé de qué manera se puede asesorar a esa persona, o se puede, incluso lo que has dicho antes, ¿no? Pues ir al centro de la mujer y que a mí como amiga de una... ¿no? Que me digan, sí. Jolín, ¿cómo puedo yo a mi amiga...? Esos casos también los hay, ¿no? Gente que no es, y bueno, y de hecho en los teléfonos, en el 016, o hay teléfonos de atención a adolescentes, igual, directos, no tienen por qué ser de las víctimas directamente, porque muchas de los que denuncian no son víctimas, son gente que ve a una víctima. Entonces, claro, eso también es útil. Y en los centros de la mujer, desde luego, pues sí que ayudan a los ayudadores, ¿no? Claro, es que eso creo también es vivir en una relación así y darse cuenta muchas veces no es... Claro. Eso es muy importante también, aunque tú no seas víctima, pero tienes pues un amigo o algún conocido que sabes que está sufriendo ese tipo de violencia, pues si tú crees que esa persona no es capaz por sí misma de buscar ayuda, ofrecerte tú a buscarle esa ayuda o denunciar en su nombre. Al fin y al cabo es una cooperación para acabar con esta lacra, como decía Elena, tiene que haber una ayuda entre todos. Es algo en lo que debemos estar comprometidos toda la sociedad.
Para los oyentes que nos conocen, contarnos qué es el movimiento Bolo Bolo, cómo surge y por qué decidís llevarlo a cabo. ¿Cuáles son vuestros objetivos? Bueno, esta pregunta sí que no me la esperaba, de verdad. Pero bueno, es oportunidad de autopromoción. Pues Bolo Bolo es una sociedad, es un colectivo LGTBI. Y esto quiere decir que es un colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. 2 puntos. Se creó en el año 2001 aquí en la ciudad de Toledo por un burgalés que bueno, tenemos en nuestra memoria porque tristemente falleció, pero le recordamos todos los años entregando un premio en su memoria. Y bueno, pues nuestro ámbito de actuación es a nivel provincial, pero bueno, la mayoría de la gente que está en la asociación está aquí de Toledo y entonces al final pues tenemos aquí la sede y tal y trabajamos con más codo con codo, digamos, con asociaciones de aquí de la ciudad. Somos miembros del Consejo de la Mujer y también de la Federación Estatal de LGTB, ¿no? Y bueno, pues nuestro principal acto, para ser breve, nuestro principal acto así a lo largo del año es el Toledo Entiende. Es una semana cultural, no sé si habéis oído hablar de ello. Bueno, pues el Toledo Entiende es una semana en la que se hacen charlas, se trae gente para que hable de diferentes temas. Por ejemplo, el año pasado hablamos sobre la gestación, sobre la fecundación asistida, también vienen los hombres por la igualdad, estuvimos hablando sobre el amor romántico. Y el colofón final, digamos, de esta Semana Cultural es una manifestación del orgullo que se hace aquí, pues bueno, como la de Toledo, pero a pequeña escala, porque bueno, la ciudad de Toledo tampoco cabe una manifestación, ¿no? A nivel de Madrid, pero bueno, dentro de lo que cabe, y este año con mucha participación política, la verdad es que yo creo que ha sido el año que más ha sido el año que más hemos volado un mogollón. Y nada, pues eso, se trata de visibilizar al colectivo LGTB, principalmente en la ciudad de Toledo. Y bueno, pues siempre que hay algún caso, alguna persona que necesita nuestra ayuda, pues intentar ayudarles y normalizar su situación. Y normalizar, sí señor. Bueno, y para finalizar, Eva, cuéntanos cómo han sido tus primeros meses ocupando tu nuevo cargo de concejal. Uf. Y para finalizar, dice, qué cachondo. No, pero que esto no termina, que vamos a seguir dando mucha guerra, no os preocupéis. No, pues denso, intenso y bueno, pues me lo he pasado todos estos meses estudiando mucho, estudiando pliegos, viendo qué es lo que hay en el ayuntamiento y cómo organizarme un poco y planificando ya qué acciones vamos a ir adoptando a lo largo de esta legislatura, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio creo que ha sido un poco de aterrizaje y de intentar ver cómo también trabajar en otras cosas que no son directamente la mía, no solo los servicios públicos, sino también trabajar intensamente pues codo con la concejala de Igualdad, pues en las actividades que se han hecho para el 25N, en la semana del 25N, que también hemos participado desde Ganemos Toledo pues de manera activa. Y yo creo que eso básicamente es lo que me ha tocado hacer, ¿no? Un poco de aterrizaje, que son los primeros 6 meses. Es una tarea complicada. Sí.
Y para cerrar el programa, si queréis contarnos alguna cosilla más. Hombre, yo así tanto como contar, ¿no? Pero yo creo que ya que hay que cerrar el programa bien y recomendando, como decía el super ratón, de super mineralizarse y vitaminarse y tal, pues mucha educación es fundamental, yo creo que para vencer la violencia de género, ¿no? Y yo creo que no es tanto lamentar ni poner medidas paliativas, que son importantes y hay que hacerlo, ¿no? El Centro de la Mujer es importantísimo, las casas de acogida son importantísimas, seguir apostando por esas líneas es importantísimo, pero no olvidar que la violencia de género viene desde el principio, y ya lo hemos dicho antes. Cuidar al educar, cuando compramos juguetes a los niños estamos educando en igualdad, y educar en igualdad es educar contra la violencia de género. Yo creo que eso es fundamental, quedarse con esa idea. Yo estoy completamente de acuerdo. Es que es cuando ha dicho antes, cuando hemos estado hablando antes de qué pasa cuando vas a la manifestación del 7N, ¿no? Y al día siguiente, durante 3 días, hay asesinatos así, además de manera muy, ¿no? Dice, joder, ¿qué se puede hacer más, no? Pues es eso, la educación. Es que no hay otro tema nada más que la educación. La concienciación y eso, y actos como muy pequeños, como por ejemplo comprar un cuento, un juguete, es como abrir la llave, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, hablo con mi hermana y digo, pues que hay cosas que le decimos a los niños que salen solas, ¿no? Es como, te lo he dicho 1000 veces, ¿no? Y en plan, ¿no sabes? Reproduces los roles que has vivido en tu casa aunque no quieras, porque lo tienes interiorizado, ¿no? Pues el tema este es igual. Si una persona crece con el rol de la igualdad, al final ni se le va a olvidar, ni va a tener otro tipo de conducta, porque eso lo va a tener interiorizado. Entonces, cuando haya una conducta que no le cuadre, le va a chirriar y va a huir de eso, ¿no? Y al final es así, los roles se reproducen y no sé. Y las mujeres, pues, saber que no tenemos por qué ser princesas, que podemos ser guerreras y los ser muy hombres, felices. y somos felices. Que no necesitamos una pareja a nuestro lado para ser feliz, porque podemos ser felices por nosotras y nosotros mismos. Y a los chicos yo les diría que bueno, pues que están en una situación, están en una sociedad que los protege más a ellos, pero también les dejan indefensos de sentimientos. O sea, una sociedad que te deja indefenso de no saber expresarte, de no saber expresarte, ni poder llorar. Sí, entonces ellos que les han robado las lágrimas. Crecen en una sociedad con ciertos privilegios, pero a la vez son pobres en sentimientos. Entonces les doy pie a que se movilicen, a que rompan con esos privilegios que tienen, que realmente no son tales, y que también ellos promuevan una sociedad igualitaria. Y ya como resumen, porque ya lo habéis explicado vosotras dos todo, nada, decir lo mismo que han dicho mis compañeras, que esto es un trabajo desde nosotros a nivel de calle, que también nosotros debemos educar a los chavales, pues eso, desde no comprar juguetes que sean sexistas, que sean para niños o para niñas, sino que hay juguetes que es para los dos géneros en este caso. También los libros que escojamos para leer un cuento a nuestros niños o para regalar a los más pequeños o incluso a nosotros los más mayores, que sean juguetes y libros no sexistas. Y ya puedes decir que bueno, que el programa lo hemos dedicado a la violencia machista, pero que dentro de la violencia machista está la violencia de género, y el género implica también violencia contra los hombres, que hay muchos menos casos, vamos a decirlo, pero también se ha dado algún caso de violencia de mujer contra hombre. Y también decir que debemos denunciar cualquier agresión, ya sea de violencia hacia las mujeres o, como tenemos aquí a Mariana Arroyo, que ha explicado antes que es la presidenta de Bolo Bolo, pues denunciar también cualquier agresión a personas del colectivo, ya sean gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, o incluso denunciar también las agresiones por raza, por religión. No debemos tolerar ninguna agresión. Y yo creo que con eso ya finalizaríamos.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber acudido hoy a nuestra llamada y desde aquí os deseamos mucha suerte a las tres. Muchas gracias. Y feliz año a todas. Igualmente. Igualmente. Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, tu párvula boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. Para nada, para nada me sirve sin ti.